Durante los capítulos anteriores hemos hablado acerca del pacto de Dios para con la humanidad. Este pacto que viene desde la creación hasta incluso el fin del mundo. Y como es un pacto eterno, también vamos a ver que es incluso por la eternidad. No obstante, los elementos del pacto, sus señales, sus obligaciones, las bendiciones, son muy condicionadas también a la respuesta humana. Desde el principio, vamos a ver en el capítulo de hoy, que Dios ha dejado un elemento relacional, ya que el pacto es relación, la relación que Dios quiere entablar con sus hijos. Precisamente, desde la misma creación, Dios dejó algo muy especial para que nos relacionemos con Él. No solo Adán y Eva, nosotros también en nuestros días y por la eternidad poder vivir en una relación estrecha con nuestro Creador. ¿De qué será? Bueno, te invito a que te quedes en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, la señal del pacto. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Muy bienvenidos, queridos amigos, al 9º capítulo de Lecciones de la Biblia de esta temporada. Vamos a estar tratando un tema muy especial, el sábado. Cómo el día de reposo, el día sábado, se relaciona con el pacto y qué beneficios tiene también para nosotros el día de hoy. Para eso, por supuesto, Pastor Oscar, muy bienvenido nuevamente a este capítulo. Gracias. Creo que va a ser un capítulo muy nuestro, ¿no? Así que esperamos disfrutar de este capítulo, de estas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Y usted lo dice bien cierto, ¿no? Está en el ADN del adventismo el día sábado. No obstante, el sábado no es exclusivo del adventismo. Es más, cuando vemos sus raíces, viene del mundo bautista. Y cuando uno va mucho más atrás, ¿no? Los judíos, pero inevitablemente se tiende tal vez a clasificar el sábado como exclusivo en su momento exclusivo a los judíos, exclusivo tal vez a los bautistas, exclusivos a los adventistas, y tal vez el resto de las personas, especialmente el resto de los cristianos, lo ve como una característica doctrinal y no como tal vez una parte esencial del pacto que vamos a estar viendo en este capítulo, ¿no? Claro. En realidad que vamos a ir viendo que el sábado en realidad tiene una dimensión universal, porque está muy ligado a la creación, entonces tiene un aspecto universal, que ese aspecto se ha perdido. La gente debiera entender que esto es algo para el hombre, para el mundo. No es exclusivo para una nación, una iglesia, un grupo, no. Es para muchos. Así es. ¿Te ha pasado que muchas veces cuando revisamos nuestro celular, nuestro teléfono o computadora y tiene el nivel de carga muy bajo, lo que hacemos es ir y conectarnos, ¿no? Conectar para que se vuelva a cargar y al siguiente día uno lo usa, etc. El día sábado, de acuerdo al plan divino, como beneficio para el hombre, es para recargarnos, ¿no? A través de un relacionamiento especial con Cristo. Y el motivo de oración por el cual vamos a estar en esta hora iniciando, orando los unos por los otros y también esperando que ustedes puedan
comentar, que ustedes puedan escribirnos sus pedidos de oración, pero que tengan que ver, tal vez, si te sientes como esa batería en rojo, como una batería que está a punto de agotarse, que el Señor pueda renovar nuestras fuerzas, como lo dicen sus promesas, que el Señor pueda renovar nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra relación y comunión con Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo Él lo puede hacer? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en este capítulo. Pero si tú estás en esa situación, el primer paso es tal vez comenzar a orar para que el Señor restaure nuestra vida, para que el Señor renueve nuestras fuerzas. Y nos vamos a dar cuenta que la observancia del día sábado es muy beneficiosa, pero también para poder recobrar y renovar aquellas fuerzas que están tal vez a punto de agotarse. Te invito entonces a que podamos orar y también durante el capítulo tú puedas escribir tus pedidos de oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, porque siempre tu interés ha sido estar junto al hombre. Independiente de nuestra condición, tú deseas, Señor, relacionarte con nosotros, y especialmente para poder renovar nuestras fuerzas que muchas veces, Señor, se ven abatidas, se ven menguadas, y es por eso que hoy, Señor, queremos presentar nuestras peticiones para que tú puedas renovar nuestro espíritu, nuestra mente. Renueva, Señor, nuestras fuerzas para que podamos siempre tener fortalecida esta relación que tú deseas tener con cada uno de tus hijos. Bendícenos, Señor, y está atento especialmente a aquellos comentarios, aquellos pedidos que van a ser escritos y también los que están y permanecen en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda alguna, pastor, que una de las señales muy concretas de la vigencia, la trascendencia de la ley de Dios, especialmente el día sábado, está en el monte Sinaí. Tiene un simbolismo de que haya sido el dedo de Dios y tiene un simbolismo también de que haya sido en piedras, no en papiro, no en alguna otra en greda, en una tablilla, que era costumbre en la antigüedad. Pero este método es completamente distinto porque está hablando de la eternidad, de la durabilidad, de la vigencia de la ley de Dios. Al ser escrita por el dedo de Dios, no puede ser alterada por el ser humano, no puede ser modificada. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que la ley de Dios, donde está también el cuarto mandamiento, tiene este carácter. No obstante, eso puede llegar a pensar de que el sábado fue dado y originado en el Sinaí y solo y exclusivamente para el pueblo hebreo, para los judíos. ¿Cómo la Biblia nos señala la importancia del sábado y que trasciende y que va mucho más allá, hacia atrás y mucho más allá también en el futuro, hacia adelante, el día sábado como algo que el Señor entregó para el ser humano y no solamente para un pueblo? Bueno, antes de responder a eso, Joel, quiero leer un texto que habla de el método o el por qué el Señor quiere que nosotros, hablándole al pueblo judío, pero también esto viene para nosotros. Ujú. Está allí en Éxodo capítulo 31, verso 16. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí hay varias cositas que tendríamos que analizar para luego responder lo que tú me preguntabas. En primer lugar, guardarán, dice, guardarán el día de reposo. Ese verbo, que es el verbo chamar, guardar, ¿ya? No solo significa guardar, tiene harto significado. Entre eso, por ejemplo, cuidar, respetar, proteger, guardar en la mente. Además, observar, obedecer, cumplir, esperar, tener presente. Todos esos significados los da el diccionario con respecto a este verbo. Así que cuando dice, tú guardarás el sábado, le está diciendo, cuida de tener presente, de guardar el sábado, respeta, ten en la mente, observa, obedece, en fin, todos esos verbos están allí. Cuando dice que celebrándolo por sus generaciones. Yo fui a ver el
texto hebreo y no habla de celebrar, no hay un verbo celebrar allí, Ujú. hay un verbo hacer y en infinitivo. Y entonces como está con una preposición, eso se traduce como para hacer el sábado por las generaciones. Y alguien dirá, pero ¿cómo hacer el sábado? El sábado se hace, pero si el sábado viene enterito, Claro, está es completo. algo que llega inevitablemente. Claro, va a llegar y tiene sus 24 horas. No, pero el sábado, cuando uno quiere tener una relación de pacto con Dios, debe hacer el sábado en lo que le corresponde al ser humano. Es decir, ¿cómo? Entre esas cosas, esperar el sábado, recibir el sábado a la puesta de sol, hacer las cosas que corresponden al sábado, dejar de hacer lo que corresponde a lo material, económico, se deja de lado y entonces se hace lo que corresponde a lo espiritual, a lo relacional, a lo social. En aquello es lo que hay que hacer. Cuando uno va a la iglesia, está cumpliendo el principio divino en hacer el sábado. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios, está yendo a la iglesia, a la comunión con Dios. Cristo dice que él era su costumbre. Y eso le da el sentido cuando muchas veces nosotros escuchamos la palabra día de reposo, pensamos que es solamente descansar y tener una actitud pasiva ante todas las cosas, y ahí radica la renovación de las fuerzas, ¿no? No hago nada para poder descansar. Y aquí con esta frase que usted menciona, esta palabra, hacer, significa que hay acciones conscientes que estén bajo la voluntad de Dios que el cristiano tiene que hacer. Claro, en realidad que este texto mezcla dos cosas. El hacer con el reposar, porque al final dice, dice, pues el día de reposo para los hijos de Dios, celebrándolos por sus generaciones. Pero, sin embargo, tenemos otro texto más adelante que está allí en, a ver, acá está. Está en Éxodo 31, verso 17, que dice, señal es para siempre entre mí y ti y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Utiliza 2 verbos acá. Cesó y reposó. Claro, al revisar el texto original, cuando dice cesó, utiliza el verbo Shabbat, reposar, descansar, dejar de trabajar. Pero en el reposo utiliza otro verbo, que es el verbo nafash. De ahí viene la palabra nefesh, ser vivo que respira. Todo ser que es nefesh es un ser que tiene garganta, porque eso es lo que quiere decir originalmente, garganta, y se refiere a un ser, todo ser que tiene garganta y respira. Pero el verbo nafash quiere decir respirar profundamente, respirar tranquilamente. Mira, y esto es algo muy interesante porque Jehová reposó y respiró tranquilamente una vez que terminó todo lo que tenía que hacer. Tú sabes que cuando uno está ocupado en algo y le lleva tiempo y está concentrado y está cansado, finalmente cuando termina, ¿qué hace? Suspira. Por fin terminé. Bueno, el Señor no estaba cansado, pero Él respiró de alegría, de contento. Así que aquí se funde el hacer con el reposar y el respirar en sentido de descanso. Y este respirar en sentido de descanso también nos lleva a contemplar, ¿no? Cuando uno está contemplando la naturaleza, algo hermoso, la creación de Dios, es como que la respiración se vuelve más profunda, más tranquila, ¿no? Tal vez a eso también se refiere, extrayendo el principio de que debemos contemplar al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez en el día sábado, tal vez antes de esta pandemia estábamos tan acostumbrados a hacer muchas cosas, muchas actividades,
Y era como que respirábamos rápido. Y ahora tal vez este principio es hacer cosas, por supuesto, pero equilibradamente para no perder el foco que es ese contemplar esa relación con el Señor. Pastor, aquí interesante que en Éxodo 31, 16 y 17, se le está hablando precisamente al pueblo hebreo. No obstante, dice, para siempre será una señal. Ya hablaba de un pacto perpetuo, pacto eterno, una señal, y el argumento es porque en 6 días, es decir, hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, el sábado al cual se le habla al pueblo hebreo es el mismo sábado que se le da a Adán y Eva o al término de la creación. Por lo tanto, no es exclusivo para el pueblo hebreo, sino que es el mismo sábado que se le da a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Sí, aquí vamos a ir tocando un tema que vamos a tener que ir relacionando un texto con el otro. Por ejemplo, allí en Marcos 2.27, el día de reposo se hizo por causa del hombre. Así dijo el Señor Jesús. Y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, está diciendo, fue creado primero el hombre y para el hombre, para beneficio del hombre, fue creado el sábado. Claro, porque Dios tenía un plan. Dios quería que su pacto que Él iba a establecer con sus criaturas lo desarrollaran en plenitud en ese día. Porque el sábado es una señal del pacto de Dios y además fortalece el relacionamiento de pacto, el sábado. Pero aquí quiero ir con este texto de Marcos 2.27. Se hizo por causa del hombre. Y allí utiliza la palabra ántropo. De allí viene toda la familia de palabras como antropología, ¿cierto? Antropólogo. Y allí no tiene que ver con una cuestión étnica, sino más bien con la humanidad. Universal. En sentido universal. Uh-huh. Es decir, el Señor está planteando aquí, el Señor Jesús, que el sábado fue hecho para la humanidad o por causa de la humanidad, no para el judío exclusivamente, no para los adventistas exclusivamente, para la humanidad. Ahora, es cierto que allí en Génesis capítulo 2, y tal vez lo podríamos leer, Génesis capítulo 2, verso 2, versos 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí no aparece el sábado. Y esto ha sido algún argumento para algunos para decir, no, pero el sábado aquí no está. Pero sin embargo aquí hay una sutileza muy interesante porque los días de la semana en la creación se marcan como 1, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto. Pero al llegar al séptimo no se le da nombre, sino que se lo marca como séptimo. ¿Ya? Se lo marca como séptimo, pero después, en el Éxodo capítulo 20, dice que este séptimo es Shabbat. Y utiliza la misma frase. Y el día séptimo, en Génesis 2, utiliza el verbo. Es reposo, para reposar, con el verbo. Y esa misma frase la utiliza en Éxodo 20, verso 11, y el verso 10 también, en donde dice, y el séptimo día es reposo, utilizando el sustantivo. Así que allí hay como si se hubiese copiado, pegado. Se complementa. Se complementa. Perfecto. Interesante, pastor, que esto ratifica, ¿no? Dios no se cansa, pero sí descansa con el propósito de darnos un ejemplo. Es muy similar al bautismo de Jesús. Jesús no necesitaba el bautismo, pero sí lo hace para darnos un ejemplo. Ahora, vamos a hacer un alto y vamos a volver con los beneficios del día
del día sábado, el día de reposo, extrayendo estas enseñanzas que vemos que el hombre fue beneficiado desde la misma creación. Vamos y ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia, recordándoles que estamos desde la Universidad Adventista de Chile y le invitamos a que pueda entrar ahí al www.unach.cl, conocer más también de nuestra universidad y usted podrá encontrar incluso a estas alturas del año, usted puede encontrar los posgrados, los diplomados que están dispuestos también para nuestros amigos profesionales que desean seguir perfeccionándose, seguir aprendiendo en distintas áreas que nuestra universidad también tiene para sus alumnos. Así que le invito ahí para que pueda conocernos más en el www.unach.cl. Pastor Oscar, el hombre es creado en el sexto día. El Señor le da varias tareas. Ponerle nombre a los animales. O sea, el hombre tenía muchas cosas que hacer. Y que también lo estudiamos en la temporada pasada. Es creado en el sexto día y en el séptimo día es invitado a entrar en el reposo junto con Dios. Esto también es muy importante porque el énfasis del día sábado no es un descanso físico. Si Adán hubiese sido creado en el primer día, el día domingo o el día lunes, hubiese llegado al día de preparación muy cansado tal vez. Entre comillas cansado porque aún no había pecado. Claro. Pero ahí podríamos haber dicho o haber tenido el argumento, qué bueno que llegó el sábado, estoy muy cansado. Entonces yo estoy diciendo que el sábado me voy a dedicar a hacer reposo físico. Pero resulta que el Señor lo crea, lo forma junto a Eva en el sexto día. Porque el énfasis del séptimo día es relacional. Y como usted bien decía, es haciendo me relaciono con Dios. Entonces es interesante, y aquí es donde está el contexto de el poder congregarnos. Muchas personas dicen, no, yo tengo mi religión, yo soy fiel a Dios. A mí no me gusta ir a la iglesia. Yo aquí en mi casa tengo mi culto, y la verdad que es una excusa y también un desconocimiento al beneficio de ir a la iglesia, porque nos ayuda haciendo, mientras estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos también fortaleciendo esta esencia del pacto, que es relación. Y el sábado viene muy fuerte a traer la esencia del pacto, que es relacionarnos con Dios. Nos podemos relacionar todos los días, pero el día sábado es una relación especial y tiene que haber una preparación especial. Éxodo 16 nos señala algo muy importante, pastor. ¿Cómo debemos recibir, prepararnos para el sábado? ¿Se debe tomar a la ligera? ¿Debemos andar corriendo, estresándonos? Oye, mira, ya el sol se está poniendo, deja de hacer esto. ¿Cómo muchas veces en el día a día nos enfrenta el tema de la preparación? Claro. En Éxodo capítulo 16, verso 24, en adelante dice, y ellos, cuando recogieron el maná, lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés les había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Dios tuvo cuidado en esto, porque a veces podemos pensar que hay cosas tan imprescindibles que no, que aquí la religión es una cosa y el quehacer es otra. No, esto va todo junto. El Señor, alguien podría haber dicho, pero ¿cómo el Señor no nos va a dar maná en el séptimo día? Si tenemos que comer, ¿cómo vamos a estar en ayuna todo el día? Sucedía que durante la semana, cuando alguien guardaba maná de un día para el otro, se le echaba a perder. Sin embargo, el Señor le dijo, ustedes van a recoger doble porción el día viernes y van a guardar la otra porción para el sábado. Y así fue, y no se agusanó. Estuvo bien, no hubo problema. ¿Por qué?
porque el Señor quiere quitarnos la preocupación material, sino que el Señor quiere que nosotros, así como Enoc caminó con Dios, Adán caminaba con Dios en el huerto, y ese caminar no era un caminar así, vamos caminando, no, era un pasearse, era caminar tranquilamente, conversando, disfrutando la amistad. Ese es el caminar que el Señor desea con nosotros, que el sábado, cuando lo guardamos, sea un pasearse con Dios, que podamos meditar en Él. Al leer su palabra podamos escuchar su voz, que cuando oramos podamos conversar con Él. En ese sentido, así que el sábado es esa relación, esa comunión para fortalecer el pacto que Dios hizo con nosotros. Y hemos hablado de que es una obediencia que responde al amor. No es algo que responde a una norma eclesiástica o que una religión tal vez se caracteriza por su estricta observancia al día sábado. O sea, aquí vemos que va mucho más allá, usted lo acaba de mencionar, es un tema del pacto, es un tema de obediencia que trasciende, porque muchas personas pueden decir, sí, ustedes son los sabatistas, de una forma peyorativa, ¿no? Sin duda alguna, pastor, que el sábado distingue, y más hoy en día, en donde tal vez la mayoría de los cristianos guardan el día domingo. ¿Es este un propósito también del sábado como señal de Dios? Sí, y volvemos a insistir, no era una señal exclusiva para Israel, porque este mandamiento venía de mucho antes, desde los patriarcas. Se dice que allí en Génesis, cuando Dios habla con Abraham, y Jehová dice, porque Abraham guardó mis leyes, mis mandamientos y mis estatutos. Aquí en el capítulo 16, que recién acabamos de leer, allí Israel todavía no llegaba al monte Sinaí. Todavía no se habían dado las tablas de la ley, pero tenían clarito el principio de guardar el sábado y cómo el viernes debía ser preparación para el sábado. Estaba clarito ese principio aquí. Todavía faltaba un par de días para llegar al Sinaí, pero ya estaba el mandamiento vigente y conocido por todos. Porque venía desde el Génesis. Claro. Y a propósito, ya que dije preparación, bueno, en el griego koiné, preparación, cuando habla de que las mujeres se habían preparado con especies aromáticas en el día de la preparación, se refería al día viernes, que las mujeres habían preparado especias para llevar a ungir a Jesús en su sepultura. Esa preparación, esa palabra preparación, paraskeué, en koiné, la tomó el griego moderno. Claro que ahora en griego moderno se dice paraskeví. Y ese nombre, preparación, es el nombre que se le da al día viernes en Grecia, en griego moderno. Actualmente. Para decir viernes, ellos dicen paraskeví. Y están diciendo preparación. Ahora, ¿cómo llegó ese término a ellos en ese sentido? No lo sé. Interesante. Ahora, nosotros vemos aquí, pastor, que los que tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, adventista, porque esto uno lo puede tener muy claro en la Biblia, pero ¿cómo se vive? ¿Qué hay que tener en claro para que esto sean hábitos de vida? Podemos pensar en cuán difícil es para una persona, un empresario, para alguien que trabaja en el área de la salud, para alguien que tal vez tiene su propio negocio o es empleado, que muchas veces ya guardar el día sábado
es un desafío. Para algunas personas lo toman así, ¿no? Como, y en cuanto al día de preparación, ponemos el énfasis, por supuesto, en el día de reposo, pero prepararnos para el día sábado también es muy importante y puede que se esté dejando de lado. Si la preparación en realidad, aunque el viernes se llama día de preparación, pero en realidad que la preparación debiera ser toda la semana. Cuando nosotros proyectamos un trabajo, debiéramos hacerlo pensando en el sábado. Si voy a lograr terminar ese trabajo el día viernes y si no, proyectarlo para la siguiente semana. Es decir, en todo sentido, cuando nosotros compramos ropa, pensamos también en la adoración a Dios. No solo en la semana, porque por supuesto en la semana también tenemos relación con Dios, tenemos adoración con Dios. Correcto. Pastor, entonces el sábado es la señal del pacto perpetuo, como aparece ahí en Éxodo 31, 16, 17, y hay otros textos también que podemos revisar que hacen alusión a esto. No es simplemente un día más de la semana, alguien puede decir, pero yo puedo guardar o relacionarme con Dios en cualquier otro día de la semana, como por ejemplo el domingo. Pero vemos que está inmerso en algo, el pacto, que es perpetuo, que es eterno, y hemos hablado del carácter, de la vigencia, de la durabilidad, y cómo el hombre no puede alterar, no puede condicionar o poner sus condiciones al pacto de Dios. Sí, en realidad que hasta aquí nosotros hemos revisado hemos estudiado varios pactos, señales, porque el pacto es uno solo, el pacto de Dios desde el comienzo y para la eternidad. Y hemos visto distintas señales. Por ejemplo, a Noé se le dio el arco iris, Abraham, la la circuncisión. circuncisión a Abraham. Después tenemos la ley en el Sinaí, en tabla de piedra, el sábado también como señal. Después viene el bautismo y así otras señales también que luego vamos a ver. Sin embargo, el sábado se convierte en una señal del pacto, pero en algo que no se puede destruir ni terminar. ¿Por qué? Porque el sábado es parte del tiempo que Dios creó y ese tiempo es inalterable. Por ejemplo, la semana es inalterable. La semana llega, se termina y viene otra y viene otra. Así como Dios en la creación, capítulo 1 de Génesis, creó Dios el sol, la luna y las estrellas y las creó como señal para los tiempos, para los años, estaciones y meses. Pero el sol y la luna y las estrellas no son señal para marcar el sábado, para marcar el día. No es como señal para marcar la semana. No hay una señal que marque la semana. El sol, ni la luna, ni las estrellas no marcan la semana, marcan sí el día. Corrijo, ¿no? Marcan sí el día con la rotación Correcto. de la Tierra. Pero la semana, lo único que marca la semana como señal es el sábado. Ahora alguien podría decir, pero ¿y cómo saber si es el sábado de la creación? ¿No se habrá cambiado? No, porque la semana es un ciclo que no se altera, porque no se altera el día. Cada día, 24 horas, una rotación completa, 7 y termina una semana. Y eso compone un mes. Y el mes, las estaciones y las estaciones del año. Así que esto está todo programado astronómicamente. Dios puso ese reloj. Pero el sábado es la señal no solo de pacto con Dios, sino para marcar la semana y para decirnos, acuérdate, viene el sábado, el séptimo día. En Ezequiel capítulo 19 dice, yo soy Jehová. Ya hemos aprendido durante esta temporada, pastor, que eso ya está haciendo alusión directa a la relación de pacto.
Yo soy Jehová, estoy leyendo el capítulo 20 de Ezequiel, verso 19, vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Habíamos hablado de el yo soy, cuando se presenta el Señor como yo soy, es porque está argumentando con lo más grande que existe en el mundo, en el universo, que es la propia existencia de Dios, invitando al hombre al pacto. Aquí lo interesante es que el yo soy tiene que ver también con el- la obra de santificar los sábados y que sea una señal, y él dice, entre mí y vosotros. O sea, una señal, esa es como cuando éramos adolescentes, pastor, no sé si a usted le pasaba con su esposa que andaba escribiendo en cuadernos, Aurora y Oscar, ¿no? Porque uno ahí anhelaba esa relación y cuando era niño uno escribía el nombre de la enamorada. Aquí el Señor dice, entre vosotros y el yo soy. Sí, y ahí pone el sábado también en esta relación de amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Sí, el sábado en realidad tiene distintas funciones. Hasta aquí hemos visto, tiene el sentido de reposo y como el verbo Shabbat, descansar, pero también tiene el sentido de nafash, que es el respirar profundamente. En otras palabras, el relajarse. No es solo descansar de esto y de esto y de esto otro, sino el relajarse. Pastor, lo interrumpo un poquito. El relajarse, entre comillas, ¿no? El relajarse o el estar placenteramente con Dios, en compañía con Dios. Vamos a seguir desarrollando. ¿Te gustaría seguir comentando, conversando acerca de cómo nos podemos renovar nuestras fuerzas, pero de una forma no pasiva, sino de una forma especialmente el poder estar en compañía y en relación con nuestro Dios? ¡Qué tremendo beneficio! Entonces hacemos un alto y te esperamos a la vuelta de esta pausa. Hola, ¿conoces las profecías anunciadas por el Creador para ciertos tiempos específicos de la historia? ¿Has escuchado acerca de las visiones y sueños del profeta Daniel? En la Biblia existen muchas señales que dejó el Señor para ser revelada a quienes busquen la verdad, el camino y la vida. Ven a conocer a Jesús mediante las profecías. Solicítanos esta revista de estudio, Biblia Fácil Daniel. Aquí encontrarás estas y muchas más respuestas a algunas de las grandes preguntas proféticas. Pídelas a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Sigue en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque, ya aquí en Lecciones de la Biblia, con este tema maravilloso, apasionante, hasta romántico podríamos decir, pastor, cómo se aprecia mejor la persona, los hechos, el amor de Cristo Jesús para con sus criaturas, ¿no? Para con cada uno de sus hijos. Pastor, el verso 21 dice, pero los hijos se rebelaron, recordar que estábamos en en Ezequiel, capítulo 20, el verso 21, pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Aquí hay una frase interesante. Está haciendo mención Ezequiel de que el pueblo no cumplió, pero dice, y tal vez ahí está el extracto del remanente, pero dice que el que cumpla esto o el que cumplió esto, vivirá. Y luego dice, y el resto, y ellos profanaron mis sábados. ¿Cómo nos da vida Cristo? Casi digo el sábado, ¿no? Cristo a través del sábado. ¿Cómo el sábado es un elemento que nos ayuda a vivificarnos? El sábado tiene muchos beneficios, decíamos recién. El sábado no solo es reposo,
no solo es respirar tranquilamente, relajarse, también es el sábado un hacer. ¿Te acuerdas que decíamos? Para hacer. Pero el sábado también tiene otro aspecto, dos aspectos más. Quiero leer aquí en Éxodo 31:13, que dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Y aquí viene lo que quiero destacar. Para que sepáis que yo soy Jehová. Y termina, que os santifico. Y aquí quiero destacar dos cosas. El sepáis, el saber. Ese verbo en hebreo es el verbo yadá. Yadá. Ese verbo tiene raíz de un sustantivo o está relacionado con el sustantivo yad. Y yad quiere decir mano. Es decir, el yadá es el conocer, por decir así, al tocar o por experiencia. Por experiencia, correcto. No solo es teoría, sino experiencia. Este mismo verbo es utilizado cuando dice, y conoció Adán a su mujer, Yadá. La conoció no solo en sentido teórico, en el aspecto social, espiritual, sino en el aspecto físico, ¿ya? La intimidad, el tocar entre esposos. Pues bien, aquí el Señor dice, y vosotros para que sepáis o conozcáis el saber. El sábado tiene un propósito en el cual Dios quiere darse a revelar, a conocer, y nosotros podamos aumentar el conocer de Dios, no solo en teoría, sino en la práctica. Caminar con Dios, conversar con Dios, meditar en Dios. Que eso me lleve a una reflexión profunda en donde el Espíritu Santo va a actuar en mi mente y me va a dar una nueva dimensión de Dios. En ese sentido, la revelación progresiva, no solo de la palabra de Dios, sino de Dios como persona. Y termino con el último, que os santifico. Y aquí hay otro aspecto del sábado de beneficio. El Señor santificó el sábado. Yo al guardar el sábado no me santifica, sino que simplemente yo al guardar el sábado, Dios me santifica porque estoy siendo obediente. No es que el sábado tiene una virtud especial para santificar, no. Es un día. Simplemente es que en ese día, cuando yo obedezco, recibo una santificación. Pero quiero destacar otro aspecto. Este verbo santificar está aquí en este texto en una estructura llamada piel. Los verbos en hebreo, y voy a hablar un poquito de esto, los verbos en hebreo no tienen tiempo. Es muy distinto al sistema nuestro, al sistema greco-latino, por decir, griego, latín, en donde los verbos tienen tiempo, modo, y tienen también voz. Pues bien, en hebreo tienen estructuras. No voy a explicar mucho porque es un poco complejo. Pero esta estructura es una estructura piel. ¿Qué quiere decir eso? Activo, intensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una acción que se realiza, al cabo del tiempo se vuelve a realizar, se vuelve a realizar, se vuelve a realizar. Es una realización periódica. Al contrario de un participio es una acción continua. No, el sábado es piel, es decir, una acción que se repite periódicamente. Que se inicia, termina, vuelve a iniciar, vuelve a terminar. Claro, entonces, cuando Dios dice que os santifico, está diciendo, este sábado lo santifico, el siguiente también, y el otro también, como pacto perpetuo. Pastor, interesante cuando usted menciona ahí el conocer, ¿no? Para que me conozcan. Muchos tal vez vamos a la iglesia o asistimos a un culto online y terminamos con la sensación de comentar, ¿no? Qué bueno estuvo el sermón, qué bueno estuvo la exposición bíblica, pero pasan un par de horas o al anochecer
y resulta que nos olvidamos de todo lo que, entre comillas, aprendimos acerca de Dios. Por eso es interesante que este verbo usted menciona, que tiene que ver con mano. Yo estaba pensando en cómo los niños, cuando desarrollan su faceta sensorial, cuando hay terapias sensoriales para la estimulación cognitiva, no solamente se está estimulando el área cognitiva, sino que el niño también está aprendiendo a través de la estimulación sensorial. Algunos lo hacen de forma natural, ¿no? Cuando el niño toca todo, se lleva a la boca el gusto, lo olfatea, etcétera. Otros, como el caso de los niños con necesidades especiales, tienen que someterse a ciertas terapias intencionales para ir desarrollando, para ir formando este perfil sensorial para una estimulación cognitiva. Ahora, saliéndonos un poco de la terapia sensorial, ¿es eso lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en el día sábado? Que todos nuestros sentidos, que toda nuestra faceta sensorial esté en relación con Dios. Y si solamente me quedo con una asistencia a un culto, solamente estoy tal vez una faceta o un par de facetas que es el oír, el ver, el oír. Pero, por ejemplo, cuando en el día de preparación preparamos un almuerzo sencillo, pero rico, distinto. Estoy observando en mi casa, estoy degustando también en mi casa. Yo recuerdo que siempre mi madre hacía un pastel, un queque, ¿no? El día viernes había un olor agradable. Es decir, aprendíamos como niños que la recepción del sábado y que el disfrutar el sábado era multisensorial. Porque si vamos solamente al culto y después termina a mediodía, salimos de la iglesia y es como que se nos acabó el sábado. No sabemos más qué hacer. Por ejemplo, vámonos de caminata los que tienen la oportunidad de vivir cerca del campo. Después de la iglesia, un rico almuerzo, el compartir en familia, salir al campo. Todo en un contexto, insisto en este término un tanto terapéutico, multisensorial, para que todo ese día, todo lo que entre sea, como dice el texto, conocer a Jehová. No es que seamos ignorantes en cuanto a Él, sino que este conocer es contemplar, apreciar y maravillarse siempre en el carácter del Señor, en la persona del Señor. Recuerdo hace un par de semanas atrás, mi hijo tomó una lagartija pequeñita, ¿no? Y él la miraba y era tal la perfección ver sus escamas pequeñitas, sus colores. Y después le dijimos, bueno, yo le dije, es chiquitita, su mamá la está esperando, así que suéltala. Y él la soltó ahí en el jardín donde estaba. Y ahí uno tiene como padre la oportunidad de guiar esa sensación, ese aspecto sensorial de un niño a Cristo Jesús, al Creador. Entonces, el sábado intencionalmente somos llamados a que todo lo que hagamos, todo lo que ocurra, lleguemos siempre a Cristo Jesús como nuestro Creador y Salvador. Así es, el sábado además, siguiendo esta misma línea de pensamiento de desarrollar todos los aspectos de integral del ser humano, al ir a ver a un enfermo, Ujú. estamos siguiendo la línea de Jesús, que Él atendió a los enfermos en sábado. Algunos piensan que el sábado es para sentarse y no hacer nada. Ujú. No, decíamos hace poco que el sábado debemos hacerlo para hacer el reposo, el Shabbat. Así que al ir a ver a alguien necesitado, al llevarle una caja de alimento, al ir a ver a alguien que está problemado y fuimos y oramos con él, estamos haciendo el sábado y desarrollando esta relación con Dios en forma más profunda, porque eso fue un aspecto que Jesús realizó. Y eso nos va a dar un punto de comunión con Él al realizar sus obras. Extraordinario, pastor, maravilloso. Ahora, no deja de llamar la atención. Y ya para ir a la invitación que el Señor tiene para nuestros amigos, para nosotros también, no deja de llamar la atención el cuarto mandamiento que dice acuérdate. ¿Será que siempre estamos en riesgo, expuestos a olvidarnos, a dejar de lado, a descuidar? Y son muchos consejos. Cuida de no hacer tu voluntad, retrae tu pie de lo que tú haces siempre. Ahora tienes que hacer la voluntad de Dios.
Creo que es tiempo, pastor, de pedir ayuda por parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para que podamos siempre estar conscientes que en los pequeños, grandes detalles nosotros en el día sábado podemos aprender, podemos crecer, podemos y por consecuencia descansar, pero no como usted dice de forma pasiva, sino haciendo muchas cosas, haciendo el bien y cumpliendo la misión de Cristo Sí. Jesús. ¿Sabías tú que la palabra que aparece allí, ese verbo, acuérdate, para nosotros en castellano tiene un sentido de imperativo y pareciera que fuera un imperativo y no lo es. No es una orden. Sí es una orden, pero no es un verbo imperativo en el modo imperativo como esperaríamos. Cuando revisé el texto, en realidad me llevé una sorpresa. Era un infinitivo absoluto. ¿Qué significa eso? Esa es una fórmula hebrea en testamentos legales para dar una orden, no en imperativo, sino en infinitivo absoluto. Y explico por qué. Si esa orden hubiese sido dada en hebreo en imperativo, habría sido para el momento. Pero como fue dado en infinitivo absoluto, en un contexto de ley, entonces es atemporal, universal. Porque el infinitivo tiene esa idea, ese contexto, ese sentido, esa semántica, en el cual aquí se da una orden para todos, universal. Acuérdate, pero en sentido universal. Y entonces eso, el Señor fue muy sabio en iluminar al escritor para poner de esa forma, para indicar que todos se acuerden que el sábado es para la humanidad. Y en realidad hay que guardar el sábado. Puedo decir yo personalmente que para mí ha sido una bendición. Ha sido una bendición tremenda de comunión con Dios. Cómo Dios ha bendecido mi vida espiritual. Yo quisiera que tú que estás viendo este programa, tú puedas también tener esta misma experiencia. Si no conoces el sábado, puedes investigar, estudiar la palabra para conocer. Pero si tú ya has conocido el sábado, yo te invito a que tú lo guardes para que recibas también todas estas bendiciones que Dios tiene para ti. Yo te invito a que lo hagas. Te desafío a que pongas tu fe en Él, en Dios, para guardar el sábado. Y ahora quiero orar también por ti. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, gracias te damos por esta hermosa señal del sábado como señal del pacto que tú tienes para con nosotros. Pero quiero orar en esta oportunidad por nuestros amigos que a lo mejor todavía no guardan el sábado y sería el momento de hacerlo. Dios quiere tener una mayor relación con ellos. Bendícelo, cuídalo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado nuevamente en este 9º ya capítulo. Y por supuesto, muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos. Vamos a estar continuando, orando por ustedes, por supuesto. Así que escríbanos y estaríamos viéndonos en el siguiente capítulo, pero usted puede quedar en compañía, por supuesto, de Lecciones de la Biblia y de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.